Estás escuchando Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Gracias a nuestros hermanos de la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe. Y gracias también a Caña TV. Ahora, Canal 16. Caña TV transmitiendo su potente señal con un transmisor totalmente digital. Así que véanos en todo el este. Corra la voz ahora en el canal 16. Caña TV. Por ahí salimos todos los días a través de Caña TV. Qué bueno tener la oportunidad de recibir nueva vez con nosotros. Yo digo que aquí repiten lo que son buenos. Lo que no son buenos, nosotros le decimos a Simón, llámalo y dile que en otra oportunidad lo vamos a traer de nuevo. Pero los que son buenos vuelven y repiten y están con nosotros aquí. Qué bueno tener la oportunidad de compartir con el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, constitucionalista, ¿no? Y está, si yo hubiera tenido a Dori aquí, fuera un palo, porque Dori tiene un listado de este tamaño, que ella dice, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Dori, yo le decía, pero ya Dori, no, faltan todavía 3 cargos más. Entonces, era largo, bien largo, pero nosotros lo resumimos todo solo con decir una expresión, su nombre. Qué bueno estar con nosotros el doctor Frank Martínez. Bienvenido, doctor. Bueno, aquí estamos. Un placer, qué bueno tenerlo por aquí. Aquí estamos, iniciando la primavera. Iniciando la primavera. Sí, estamos ya en primavera. Es la estación del año. Es específica y positiva. Don Frank, y comenzando la primavera, parece que estamos viviendo parte de la primavera árabe, porque con este movimiento y esta guerra que está pasando ahora. Sí. Bueno, ese término primavera árabe surgió para el 2011 en un acontecimiento que se produjo en Bahrein. Posteriormente pasó por Egipto y tumbó a Hosni Mubarak, hasta llegar a España, donde hubo un encuentro en la Plaza del Sol. De ahí salió un libro escrito por Daniel Innerarity con el título La política en tiempos de indignación. Wow. Sí. Tremendo. ¿Tú te ríes porque tú crees que yo le estaba diciendo una checha? No, yo sé, pero Simón, yo sé que tú eres un duro. La primavera árabe. Y el doctor maneja esos temas de manera tremenda, ¿no? Y antes de que le demos paso a nuestros compañeros, doctor, hablamos, bueno, la Biblia habla de tiempo de guerra, rumores de guerra, ¿no? Pero hay una situación de mucha dificultad que estamos viviendo en este momento y por ende, obviamente, el petróleo ha subido y hay, bueno, un problema ahora que parecería ser que al presidente Donald Trump se le fue de la mano hasta cierto punto, según los entendidos, ¿no? Y bueno, dio un plazo de 3 días en Irán para que ellos o se arrepientan. Este conflicto así, brevemente, doctor, ¿qué le parece a usted? ¿En qué usted cree que esto va a terminar? Porque de verdad que el mundo completo, el mundo en sentido general, va a cambiar en función de esta situación que estamos viviendo ahora. Bueno, previo a los acontecimientos que estamos observando ahora nos encontramos con el crecimiento vertiginoso de los países BRICS, donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica decidieron ampliar su matrícula y entonces hasta constituyeron un banco, tienen su propio banco, que la presidenta es Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Bueno, estaba la guerra Ucrania-Rusia, y obvio que en el caso de China, que siempre ha estado en una trinchera que luce sigilosa, con el crecimiento y el fortalecimiento de su proceso que ha llevado hasta convertirse en la segunda economía del mundo, con tendencia al 2030 de ser la primera economía del planeta. En el caso de Estados Unidos, obvio, tiene un aliado que es Israel, que de una manera u otra está rodeado de enemigos, o por lo menos en el caso de Irán es un enemigo muy peligroso, un tanto Turquía y otros, pero finalmente se da el evento y Estados Unidos decide participar respaldando a lo que es el caso de Israel. Pero de ahí vino la reacción de Irán,
muere el ayatolá que estaba gobernando desde 1979 por la revolución que hicieron, y entonces comienzan a bombardear a países, a Kuwait, a los Emiratos Árabes, a Bahrein, y esto hace que en gran medida estos países terminen siendo aliados. Tenían dificultades con Israel y ahora están firmando acuerdos bilaterales para mantener relaciones diplomáticas. Esto es una ganancia para Israel. Al mismo tiempo, Israel está bombardeando al Líbano. O sea, estamos ante un conflicto que lleva más allá de las fronteras. Si el día de hoy sale a relucir la queja con fundamento de Pedro Sánchez, presidente de España, decir que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Bueno, el estrecho de Hormuz es un área donde transita casi el 20 a 22% de los combustibles del mundo. Es muy probable que estos eventos repercutan tanto, y en el plano local, en República Dominicana, ya estamos sintiendo los efectos. Hemos tenido 2 aumentos en los fines de semana, 2 fines de semana consecutivos, y el último aumento es de 10 pesos. Esto ha llevado a que el presidente en el día de ayer se pronuncie. Es positivo, porque con la gran amenaza que está en el mundo en estos momentos, es obvio que un país como el nuestro, dependiente de la factura petrolera que está llegando estaba a 96 en el día de ayer, posiblemente en la semana haya un aumento, y esto va a impactar todo lo que es la inflación, porque el aumento de los combustibles es transporte, y el transporte va a reflejarse en la comercialización. Entonces, obvio que debe preocuparnos, porque el presupuesto de este año 2026 fue en base al dólar a un 62% del barril. Mira por dónde va. O sea, es de mucha preocupación, y ojalá que en el menor tiempo posible llegue la paz. Hay países que están planteando, la Unión Europea a través de Ursula von der Leyen están planteando, debe haber una salida diplomática a solucionar esto, pero también está envuelto el fundamentalismo de Irán, los conflictos internos que tiene, un levantamiento de la población que busca libertad, y entonces esto hace que el régimen tenga que atender las cuestiones internas y también defenderse de los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Entonces nosotros que no hemos tirado el primer misil, no hemos tirado ningún tipo de efecto para el combate, pagamos las consecuencias porque estamos a merced de las cuestiones internacionales. Doctor, pero bueno, sabemos, usted decía, bueno, ¿cómo se llega o cómo se puede llegar a, en política todo es posible, pero cómo se puede llegar a acuerdo en un sentido con un régimen como los de los ayatolá, ¿no? Que han sido, bueno, fulminado prácticamente toda su jerarquía, ¿no? Como tal, y que bueno, ellos están severamente heridos, aunque tienen todavía el deseo de lucha. Son personas que ellos mismos son su propia bomba, ¿no? Y son muy difíciles, aparte de todo ese odio y todo lo que existe. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo o cómo se le puede buscar una vuelta diplomática a todo esto? Dicho sea de paso, también otro problema se suma el hecho de que el presidente Donald Trump hace unos días hizo un llamado precisamente a la Unión Europea para que de alguna manera se integren, y obviamente nadie quiere meterse como en ese lío, ¿no? Usted mencionó al presidente Sánchez hace un momentito que opinó, pero no se quieren meter en ese lío hasta cierto punto. Entonces el presidente también hablaba o bueno, se manifestó hasta cierto punto sobre eso, porque lo dejaron o se ha quedado prácticamente solo, ¿no? En esta lucha. ¿Cómo usted cree que esto se puede resolver diplomáticamente? Porque hay demasiado conflicto de por medio. Mira, yo pienso que China, dada la particularidad de que depende mucho del petróleo que transita por el estrecho de Hormuz, pudiera lograr convencer a Irán por un lado. Estados Unidos no va a presentarse como derrotado en el conflicto,
y aunque en gran medida China puede beneficiarse del debilitamiento de Estados Unidos, no es menos cierto que también depende en gran medida de la acción o la omisión o la inacción de Estados Unidos para determinados factores y eventos. En el caso de Rusia, que es la otra potencia, es obvio que está en su mejor momento frente a Ucrania. Frente a Ucrania. No, y con relación al petróleo también. Claro, porque Rusia vendía a un precio específico, ahora vende más caro. Va a vender más caro por el tema de la oferta y la demanda. O sea, que ese tablero geopolítico de la globalización está sujeto en gran medida a una serie de variables que va a depender mucho de la actitud y de la forma como pudieran entenderse. Yo pienso que en menos de 15 días debe estar terminando ese conflicto, porque resulta insoportable partiendo de que la tecnología utilizada por Estados Unidos, que es la más avanzada, al mismo tiempo es una de las más costosas del mundo. Y en el caso de Irán ha salido a relucir que usa unos misiles kamikaze que son de bajo costo y que puede usarlo de manera masiva. O sea, significa que para la acción de Estados Unidos y sobre todo para el caso de Israel, que tiene dos frentes abiertos en este momento y que en algún momento se entendió que la cúpula de hierro era impermeable e impenetrable, ya se ha visto que han causado estragos, daños fuertes en muchas partes de Israel. He visto inclusive en una ciudad del sur donde la gente se rebeló en contra del ministro de Defensa, diciendo que él era el culpable de las muertes que hubo en esa ciudad, en el caso de Israel. O sea que pienso que en menos de 15 días ese conflicto debe terminar. De lo contrario, los estragos y las consecuencias son impredecibles para el mundo. Doctor, interesante todo esto, ¿verdad? Sobre todo a Yaidu le encantan estos temas. Vamos al plano local un momentico, digo, al plano nacional, ¿no? Vamos a bajar un poquito al plano nacional. Ahí está Olsinki, que se le hace como los lagartos aquí, esperando. Yaidu también, tiene una pregunta, Yaidu. Claro, buenos días, doctor Fran Martínez, nos honra con su presencia siempre. A mí me gustaría que nos ilustrara un poquito de por qué la diferencia del pago de la energía aquí como estuvimos hablando de China, porque en China se paga $7 con 6 centavos mensual, y ellos tienen un salario que oscila entre los $348. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de eso, o sea, el salario, lo que ellos pagan en pesos serían 400 y algo, menos de 400, 400 y pico de pesos. Aquí hay gente que pagan hasta 10,000 y 20,000 pesos dependiendo. Ellos tienen una estabilidad. El sondeo que hace ChatGPT es global. Entre todos los chinos pagan, o sea, cada quien paga, poniendo el que paga mucho y paga poco, hacen un promedio de 7.3. El año pasado estaba en 8.3. Este año está en 7.6. Me gustaría saber por qué la diferencia tan grande que hay entre los chinos y nosotros, porque la realidad es que nosotros tenemos situaciones de personas a las que nos cobran hasta 5,000 pesos y uno baja y le presenta de que uno tiene una neverita, 2 abanicos y par de televisor, y ellos no entienden, mandan personas a que supervisen y vean y nada cambia. ¿Podría orientarnos? Porque yo mismo estoy desubicado. Mira, vamos a partir que China es 1.450 millones de habitantes. Es evidente que la compra de petróleo que tienen con Rusia, y sobre todo con el caso también de Venezuela y de Irán, que son los 3 mayores suplidores de petróleo para el combustible en ese país. Y el caso nuestro, hemos estado dando túmbulos, buscando modalidades y formalidades que nos permitan mantener una energía barata, cuestión que no hemos logrado. No hay reglas específicas. No obstante la existencia de la ley 125-01,
y la ley 186-07, que son las dos leyes desde el punto de vista de la relación contractual de un ciudadano con la administración, en este caso con las EDES. Entonces, ahí no hay, o sea, el kilovatio hora para nosotros es muy fluctuante y la fluctuación nos lleva a depender de unos medidores que probablemente sean el resultado de una lectura promedio. O sea, hay en la población dominicana hay un gran rechazo a asimilar o a estar de acuerdo. O sea, la gente duda, en otras palabras, duda de la lectura que se le da al medidor, porque entiende que se hace clasificándola en función de unos porcentajes establecidos por la línea financiera de las empresas. No obstante, el tema de la energía entre nosotros está en un pacto. En la ley 1-12 está el pacto eléctrico. Al día de hoy lo que estamos haciendo es gastando mucho dinero en subsidios, en subvenciones, y continuamos con una energía muy cara y con grandes apagones. Lo triste y lamentable es que a la gente, la ley dice que hay que compensarlo por la energía no servida, pero los apagones continuamos pagándolo, porque además hay una propuesta que yo hice en el 2007 para que en cada recibo se anotara las horas de apagones como una forma de transparentar la relación contractual. Esto fue rechazado el día 23 de julio del 2007 y tristemente continuamos con el esquema. Pero lo lamentable es que entre nosotros, como un asunto cultural, a veces tenemos 6 u 8 horas de apagones y cuando llega la luz aplaudimos porque llegó la luz y nos olvidamos. Ya no aplaudimos, antes aplaudíamos, Sí, doctor, ya no, aplaudiendo, sí. todavía. Sí, la gente sigue aplaudiendo. Llegó la luz y ya, entonces ahí se olvidó el tiempo que no hubo de luz. Entonces, por tanto, es uno de los temas que nos retrata, dada nuestro subdesarrollo y que se utiliza como una modalidad. Nosotros pasamos de un sistema de público a la capitalización de las empresas y eso fracasó y volvimos a retomar las EDES. Ahora, en estos momentos, un grupo de economistas, entre los cuales está Jaime Aristi Escuder y el mismo Andy Dauager, plantean que eso es insostenible para el Estado por los gastos que tiene y que lo correcto es que pase al sector privado como una forma de evitar las cuantiosas erogaciones que hace el Estado dominicano, porque en cada déficit que tenemos, si nosotros tenemos un déficit de un 3.3%, estamos hablando casi de unos 280 mil millones de pesos en déficit, tiene República Dominicana. Entonces, cada día profundizamos más el déficit. Entonces, no es posible continuar con ese esquema independientemente de las pretensiones políticas o de la politiquería que pueda darse, pero nos preocupa mucho porque la energía es fundamental para la vida de todas las personas. Doctor, usted bueno, interesante. Estos son temas para uno tratarlo por 2 horas, ¿verdad? Y hay que aprovechar al doctor Fran Martínez para tratar también. Sobre todo que la última vez que estuve aquí fue el año pasado. El año pasado. El día 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Sí. Lo tiene anotado, el doctor no olvida, ¿no? Doctor, pero antes porque si te va por el lado internacional también. No, en esa misma línea. En la misma línea, pero se nos va a ir el tiempo. También aquí local. No, es algo local. Es algo local. Déjame hacerle una sola preguntita y después yo paso contigo. En algo que ya él va a tener que dedicarte prácticamente. Pues ustedes ya hablaron. Sí. Bueno, doctor, se me van a quedar los temas. Adelante. No, adelante. Yo sé ya por dónde tú vienes. No. Yo voy a hablar del partido. Doctor, el expresidente Leonel Fernández dice que en el gobierno del 2008 el barril de petróleo oscilaba entre los $147 y que ahora el barril de petróleo cuesta $62. ¿Por qué? Él dice que por qué el gobierno no enfrenta eso si cuando él estuvo en el gobierno la gasolina estuvo más barata con un petróleo más caro y que ahora está más barato y que ellos están subiendo el combustible. No está más barato el petróleo, está más caro. No, a 62. El petróleo se disparó ahora. Eso es en Río Salado. Mira, uno de los aspectos que llama la A atención 100 y pico es a veces la actitud
politiquera que asumimos en un momento determinado como forma de sustentar o de promover algún tipo de cuestión para un propósito político. La República Dominicana tiene la dificultad o el dilema. En el 2008 teníamos una economía más pequeña, teníamos un Estado más con limitaciones. Aún mantenemos las limitaciones, pero la economía es mayor. Si tú buscas el presupuesto del 2008 y el presupuesto del 2026, la relación es diametralmente muy amplia, porque ya tenemos el billón, 1.744.000 millones de pesos es el presupuesto para el 2026. Esas intervenciones así lo que hacen es generar a veces incertidumbre por un lado y motivar a que haya gente que diga, bueno, yo me identifico con este candidato porque ha hecho este tipo de propuesta. Pero República Dominicana continuamos en un círculo vicioso. ¿Cuál? Que no hemos definido cuál es el tamaño del Estado. Yo estoy partiendo de personajes como David Stockman, como Mariana Mazzucato, como Joseph Stiglitz, como Paul Krugman, que son economistas ya que han estado estudiando con profundidad, Daron Acemoglu. Entonces nosotros no, con eso logramos una victoria coyuntural. Alguien gana las elecciones en un momento determinado, pero pierde el pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo oportuno es que pensemos más allá de las cuestiones coyunturales y planifiquemos al Estado Dominicano, por ejemplo, para los próximos 10 años. ¿Qué vamos a hacer en educación, en salud, en energía, en empleos, en el tema de que cómo va a funcionar la justicia, qué va a pasar partiendo de que tenemos casi un 50% de hogares monoparentales, qué va a pasar con los hogares disfuncionales, cuál es el rol que va a asumir el Estado, o sea, qué tipo de gasto vamos a tener en el país. Entonces, lo otro es mucha politiquería que no resuelve el problema del bienestar de la gente. Esa es mi posición. Complacido. Muy bien. Vamos entonces ahora a entrar a la política nacional y la política local. Doctor, usted como dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, jefe político de nuestro compañero Orsinki, que tiene una gorra ahí que dice ¿cómo? Que dice Cambio con propósito. Cambio con propósito, Quique sí, dice ahí, no sé. Muy bien. Recientemente, doctor, el Tribunal Colegiado de la Romana declaró la extinción de la acción penal contra los funcionarios que pertenecieron a la gestión municipal 2010-2016, lo cual marca un precedente importante. La justicia no dictaminó si hubo o no un desfalco, como se habló por mucho tiempo aquí, de 200 millones de pesos, y estableció, bueno, el tiempo como tal se agotó, para ir resumiendo, ¿verdad? Y bueno, 13 años pasaron de todo este proceso, ¿no? Y la decisión del tribunal entonces se basa en que el proceso penal superó el plazo máximo de duración, y en la República Dominicana, hasta donde tenemos entendido, el Código Procesal Penal establece que un proceso no puede durar de manera indefinida. Me gustaría saber cuál es su opinión a propósito de eso. Nosotros tuvimos aquí, donde está usted sentado en este momento, ahí mismo, en esa misma silla, la semana pasada, al doctor Julín Cabrera. En principio, Julín era el que llevaba, ¿no?, el proceso como tal, luego se retiró, y él decía y nos dijo a nosotros que que se retiró de todo ese proceso porque él entendía, desde su punto de vista, que se le quería hacer daño, el proceso se desvió como tal y se le quería hacer daño a la figura principal del proceso como tal. En este caso, Tony Adames, se quería aniquilar, él dijo, de alguna manera a Tony, ¿no?, y todo lo demás. Me gustaría saber cuál es su opinión. Mira, yo siempre he tenido como norte. Perdón, y también dijo que él se retiró porque habían terceros
que estaban por debajo de todo eso, que él no Detrás. quería, por detrás no quería hablar de nada de eso, pero que había un manejo de tercero y él tuvo que incomodarse con el Ministerio Público y todo y dejó eso, soltó eso. Bueno, siempre lo sostuvimos en las diferentes instancias de que existía un propósito perverso en el proceso que llegó a inclusive todavía el decir que hubo un desfalco de 200 millones es una barbaridad, es una aberración, porque nunca, es más, no, en el expediente está un informe de la Cámara de Cuentas que dice que no hubo desfalco, pero en el manejo publicitario mediático, todavía después de la sentencia esta de la violación al plazo razonable, se está utilizando todavía que están acusados por un desfalco de 200 millones, siendo mentira. Todo eso es mentira, porque nunca hubo una intervención o una acción del Ministerio Público. Nunca hubo una acción para en un banco determinar si alguien estaba utilizando un patrimonio que no estaba incluido en la declaración jurada. O sea, todavía se estaba dando de 200 millones, siendo mentira. Pero el Evangelio de San Juan te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo este proceso amañado, muy mal llevado por el Ministerio Público, e inclusive retrata la discrecionalidad y la manipulación, no solo desde el punto de vista mediático, sino en la acción. No empezó en el 2013, no, en el 2013 fueron las medidas de coerción. Y en el caso específico de Tony, fue privado de la libertad, hecho preso, sin nunca haberlo citado a que se defendiera de una imputación. Nunca el Ministerio Público nunca citó a Tony, nunca, pero tampoco nunca hicieron la prueba caligráfica para determinar si hubo falsificación o no de documentos. Todo eso ocurrió. Eso inició el día 3 de enero del 2012 con una denuncia y posteriormente una citación a Pierret, un ingeniero, donde le decían, usted está siendo interrogado por una denuncia presentada por fulano de tal en contra de Juan Antonio Adames. ¿Qué usted tiene que decir? O sea, lo correcto en el protocolo adversarial es que el Ministerio Público debió citar a Tony, decirle, mire, hay una denuncia en su contra, hay un caso así de esta manera. ¿Qué usted tiene que decir? No hay un documento que diga que eso se produjo. O sea, en medio de la discrecionalidad, se violó la presunción de inocencia que establece la Constitución en el artículo 69, numeral 3, y ser tratado como tal. Sin embargo, el Ministerio Público se despachó asumiendo un aparataje también. Bueno, pero finalmente el proceso ha estado llevándose en esta dimensión. Hay una decisión el día 13 de abril. Leerán la sentencia íntegra. Vamos a ver las motivaciones de los magistrados, porque aquí inclusive se aplica el criterio a partir de la medida de coerción. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que la citación es una medida cautelar que puede implicar la afectación o no de derechos fundamentales. Entonces, muy triste, a veces vemos expedientes con muchas hojas y al final, cuando viene la realidad, dicen, pero son los jueces, pero ya usted tuvo un manejo mediático llamativo, se imputó, la gente dijo, no, por culpable fulano de tal, inclusive en los próximos días vendrán acciones contra personas que han dicho que Tony se robó tanto, siendo mentira. Todo eso fue un manejo arbitrario, perverso, que buscaba llamar atención. Inclusive el Francisco Domínguez Brito, que fue el procurador, dijo que Tony representaba un peligro de fuga. Manejado en esa manera, en ese estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que tengamos que ver la realidad
con el filtro necesario para que permanezca lo que sea verdad. Doctor, ¿por qué no un descargo, sino más bien un proceso de extinción? Bueno, que ya el tiempo pasó, ya no hay más nada que hacer y ya lo dejamos así. Porque eso deja dudas siempre. Sí, pero lo que pasa es que en materia de litigios y procesos prevalece la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución se convierte en la garantía. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de nuestra Carta Sustantiva te dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sean contrarios a la Constitución. Si hay una actuación o una omisión que es contraria a la Constitución, entonces la nulidad prevalece por encima del concepto de fondo. Sí, pero ¿cómo limpiar la honra, doctor? Porque ya el daño está hecho. Bueno, 13 años. Con la sentencia. Situaciones incluso de salud. La sentencia. ¿Ah? La sentencia impone el criterio de que no es como... Porque todo el manejo fue parte del Ministerio Público, ponerle muchas libras al proceso para llamar la atención y producir el efecto coyuntural, los famosos fuegos artificiales que se usan mucho en esto como una forma de propagarlo, verlo y decir, e impactar a la gente. Pero al final vemos qué va a ocurrir. Ya, Orsinki, adelante. Sí, muy buenos días, doctor Frank Martínez, líder político nuestro, del cual hemos aprendido y nos apega un gran sentido de respeto y admiración. Doctor, veo en la publicación de Julín que él dice que no iba a alquilar a nadie. Aniquilar. No alquilar. Sí, que no iba a aniquilar a nadie como en el caso de Tony. Entonces, digo yo, en este caso la opción pedime por tiempo. Pero ¿por qué él viene y lo dice ahora? Porque debió... No, pero él lo dijo hace tiempo. Sí, pero después de... Hace muchos años. También lo dijo. ¿Después de cuántas audiencias? El proceso después de 13 años. No, lo había dicho antes. Él lo había hecho hace muchos años atrás. Muchos años atrás. En el 19 lo dijo. Entonces, es lo que vemos, que en cierto modo muchas veces nosotros nos hacemos eco de cosas que realmente no son ciertas. Los seres humanos estamos expuestos a variables y lo relevante en todo esto es que al tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, tomó la decisión en el momento oportuno, el tiempo razonable, que él, cuando vio la verdad, cuando dijo, acá, pero yo lo que estoy siendo víctima de toda una parafernalia, de todo un proceso que busca afectar la imagen de esta persona. Bueno, puede ser esa parte, pero se aplica lo que dice la Biblia. Doctor, pero usted mencionó algo ahorita que parecería ser que se escapó. Digo, no que se le escapó a usted, sino que se me va a escapar a mí. Y a mí no se me puede escapar eso, porque yo no tendría perdón si debo escapar esa. Usted dijo que todo en los próximos días, mi conocimiento, de mi punto de vista, se lo voy a decir así, pudieran ser procesadas aquellas personas o interpeladas aquellas personas que de alguna manera en su momento hablaron del exalcalde refiriéndose con expresiones peyorativas, ¿no? Y hasta desde su punto de vista diciendo ladrón y todo lo demás, imputación y todo lo demás. Atacando el honor. Eso, explíqueme esa partecita ahí. Bueno, vamos a partir de... Porque hay mucha gente que dijeron eso. Vamos a partir de que la... ¿Usted sabía que había mucha gente que dijo eso? Bueno, son menos los que lo dijeron que más los que creyeron lo contrario. Muy bien. Pero de todas maneras, en la Constitución Dominicana, que es el contrato que todos hemos firmado con el Estado, sin darnos cuenta, firmamos con el Estado un contrato. Y en ese contrato se establecen derechos, deberes y garantías. Y dentro de las garantías hay una específica, y es que toda persona se presume inocente y debe ser tratado como tal, hasta que haya una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. Significa una sentencia final donde no haya ningún tipo de recurso para atacarla. Y a veces somos ligeros en adherirnos a una expresión o a alguna actitud de alguien en vez de tener, como dice Baltasar Gracián, el arte de la prudencia. Adelante, Yeidú, y tenemos que despedir en la emisora en unos minutitos. En un minuto, ¿verdad, Angie? O menos. ¿Lo hacemos ahora? Un Ok. minuto. Vamos a despedir en la emisora, nos quedamos en Caña TV. Los que quieren seguir en contacto con el doctor Frank Martínez en este momento y con nosotros, nos siguen a través del canal 16. Ahora es 16, doctor. 16. El canal 16, Caña TV, con mejor transmisor digital, mejor señal, mejor imagen. Me decía una doña, lo estaba viendo los otros días y lo estaba viendo mejor. Es que hay mejores equipos ahora. Así que ya usted sabe. Nos vamos entonces a la emisora, despedimos. Mañana volvemos, pero síganos en Caña TV. Adelante, Yeidú. Sí, dale. Don Frank, en una ocasión, Quítale el don y déjale el Fran. es que no, como que no. Don de origen noble, ¿no es así, doctor? Sí, él sabe el respeto. El don. El cariño que se le tiene. En el hogar, en mi hogar, yo tengo una sobrina que se llama Ashley, ya es mayor de edad, pero cuando veía, le decía a mi mamá, mira el hombre que nos dio la lavadora. Y todavía ya se acuerda de eso. Oiga eso. Sí. Don Frank, Y añora esa lavadora, porque ahora ella tiene que lavar mano. Ya creció. No, todavía está allá. Ah, ok. En una ocasión, una persona que no voy a decir su nombre, yo que digo todos los nombres, me lo voy a guardar, me dijo, yo iba hacia la casa de Tony Adame y me dijo, ¿cuánto tú tocaste? Porque hablan de 200 en el tribunal, pero en la calle estaban regando que Eran 500. eran 400 millones. ¿Cuánto tocaste me bajó el cristal de su guagua y me dijo, ¿cuánto tocaste tú de los 400 millones? Doctor, yo llevaba en la mano una funda con 25 pesos de habichuela blandita que lo llevaba para la casa de Tony. Y a mí de lo único que me dio ganas fue de meterle la funda de habichuela caliente entre la cara, porque yo sabía en las situaciones que se estaba pasando en esa casa. Yo sé que no está bien que yo lo diga, porque luego hubo abundancia entre ellos, pero hubo un momento que eran las 3 de la tarde y había que hacer magia para comer. Al lado de mi casa yo le decía a una vecina, si él tiene ese dinero, él está haciendo un papel de novela, de película, porque ahora mismo la situación no está buena ya. Incluso para nosotros construir la emisora en aquel entonces era buscando playbook y haciendo situaciones. Lo digo porque ahora es muy fácil venir y qué bueno que se va a descargar y todo eso, pero lo que se vivió, no hay 300, ni 400, ni 500 millones que lo pague, porque fueron muchas noches de sin dormir, fueron muchas situaciones, fue mucho tiempo hasta de hambre, y sería bueno como que un grupo de la Romana, cuando pase todo esto, sepa cómo pedir perdón y pedir disculpas, porque aquí nosotros nos cohibimos de eso y seguimos otro tema. Y yo creo que el daño que le hacemos a una persona, aunque no se lo remediamos claramente pidiéndole disculpas, pero se sentiría mejor una persona, porque fue mucho el daño. Hubo un programa donde dijeron, poner a Tony donde hay dinero es como darle a Drácula el banco de sangre. Y ustedes saben quiénes fue lo que dijeron. Y de ese mismo grupo fue que me salieron con eso. Me gustaría saber, o no me gustaría saber, usted sabe cómo uno se siente, aunque yo no esté muy cerca de la familia hoy, pero sí sé lo que vivió la familia, sí sé lo que pasaron todos, y el mismo Tony, que es un hombre muy hábil a la hora de responder, no tenía la respuesta en aquel entonces, solamente miraba para arriba y decía, bueno, mijo, ¿qué podemos hacer? Esperar. Esperemos que transcurra el tiempo. El tiempo es un juez implacable, pero al mismo tiempo los seres humanos también debemos estar preparados para asumir estas tareas. Esa es la idea. Adelante, Simón. Don Fran, lo que yo no entiendo. Don no. Fran. Doctor
Frank Martínez. No, Fran Martínez, sin el Lo que doctor. no entiendo es que cómo Tony Adame, siendo una figura política de ese entonces, siendo alcalde, el procurador de ese entonces decía que él presentaba peligro de fuga, en donde él tenía bastante presupuesto, tenía la alcaldía, tenía un canal de televisión y tenía hasta personas que podían ser garante fiel de él y que él no se iba a resarcir de ese juicio y me le dan una condena preventiva. Bueno, no entiendo eso. Porque es la forma muchas veces de manejar los casos, de llevar al extremo de la estridencia como forma de llamar la atención, pero lo recomendable en todo es que sepamos, como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo y retener lo bueno. Ese es el propósito que nos anima. Y pedirle a Dios que nos dé fortaleza siempre para enfrentar situaciones. No, y es una buena noticia, ¿no? Sobre todo aún en medio de esta dificultad por la que atraviesa Tony, que hemos visto, gracias a Dios, que se ha ido recuperando, ¿no? Y que, bueno, pronto su recuperación sea total, que eso es importante también, doctor. Doctor, usted vio una fotografía que circuló la semana pasada. Esto es chisme ya. Una fotografía que circuló. Eso es como la sí, de Bonnie Cepeda. La de Bonnie. Una fotografía, sí, en donde aparecían los dos alcaldes, el de ahora y Tony Adame, por supuesto, en una foto que se hizo en un lugar de manera casual, ¿no? Y que, bueno, se manejó de otra forma o se quiso manejar de otra manera. ¿Usted vio esa fotografía, doctor? ¿Qué le pareció? No la he visto. No la he visto. No la vi. El doctor político, sí. No lo he visto. No, de verdad, no la he visto. No he visto. Bueno, porque he estado... alguno la tiene ahí. Con mucho... O sea, he estado enfocado Sí. en... Fue de mucha crítica. En el proceso de investigación y de sustentación de lo que es el diplomado sobre Sí. derecho constitucional. Y no... Ok. Mírela ahí. Esa fotografía, doctor, Parece un centro comercial. sí, es un centro comercial. Se manejó, el departamento de prensa de la alcaldía la manejó, entre otras cosas, diciendo que el alcalde le había hecho una visita como de cortesía, como a la casa o algo así del alcalde, del exalcalde Tony Adame, cosa que fue desmentido incluso por la familia de Tony Adame. Fue algo casual que se produjo en un momento determinado y que se le quiso sacar provecho político, porque bueno, nosotros somos así, doctor. Bueno, pero también se aplica el pasaje bíblico de Eclesiastés. Sí. Todo tiene su tiempo, Y bajo todo el tiene su sol, hora. todo tiene su hora. Si hubo una coincidencia en un lugar público comercial, eso habla bien de que haya una actitud positiva. A veces quedan los resquemores o las cenizas de algún fuego creado, pero lo más importante en todo esto es que tengamos paz, concordia, perdón, carácter, actitud positiva y dar respuesta al propósito de la gente, de la población. Soluciones a la gente es más importante que las cuestiones coyunturales. A propósito de soluciones, casi terminamos, doctor. El doctor Enrique Martínez estuvo aquí en este espacio, en esa misma silla donde usted está sentado. Ahí se ha sentado mucha gente, doctor, pero sí, bueno todo. Y él hablaba de que el trabajo que se estaba haciendo en La Romana con relación al asunto del asfaltado era una porquería, era un disparate, así mismo él lo dijo. Y dijo que bueno, aún en el momento en que se asomaron las primeras aguas aquí, eso se iba a demostrar. Bueno, se asomaron las primeras aguas en el día de ayer y una cantidad de asfalto se levantó. El sábado. Sí, el sábado. Estamos botando el dinero, doctor. Realmente se ha hecho una porquería desde su punto de vista, usted como opositor, o usted cree que bueno, eso fue algo que se escapó. Mira, yo soy respetuoso de los calificativos. Lo que sí puedo externar es que hemos acuñado o hemos legitimado el famoso desfile de ocurrencias. Desfile de ocurrencias. Es un desfile de ocurrencias. Es una expresión que la utilizó un consultor
llamado Leonardo Gil, me la dijo hace unos años. Me dijo, mira, Fran, el gran problema que tenemos en República Dominicana es el desfile de ocurrencias. Lo que se le ocurra a alguien en un momento determinado y le sale bien o impacta, eso hacemos. Por el populismo, por la politiquería, y lo hemos visto en el gobierno pasado, lo hemos visto en este gobierno, posiblemente lo vimos también en el gobierno de Balaguer, cuando no había todo este tipo de situaciones. Aquí en Romana hemos tenido, como en otras partes del país, asfalto sobre asfalto. Y asfaltamos para llamar atención. A veces la gente, no, que me asfalten, que me tiren el asfalto, sin ningún tipo de rigurosidad, sin el estudio previo, sin análisis, porque eso es para impactar. Hace unos años hubo asfalto, por ejemplo, en la Héctor P. Quesada, en la primera etapa, cuando el asfalto está por encima del contén y llueve, y no tener en la Romana un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, las aguas corren. Y entonces comenzaron a inundar los patios. Y ahora mismo también lo hemos hecho. Asfalto sobre asfalto. Tenemos hoyos en diferentes partes de la ciudad y la respuesta es asfalto. Muchas veces sin ningún tipo de cuidado en esto. Entonces, siempre nos exponemos en responsabilidad civil, que pudiéramos extrapolarlo al plano político. Está la teoría del riesgo creado. O sea, yo tiré el asfalto, logré el efecto momentáneo, me interesa que haya asfalto, pero no tengo el control de los efectos que pudieran darse. Entonces, al final, yo vi el tramo, eso está en la Héctor P. Quesada, casi esquina Duarte. Unos metros ahí mismo, todo el agua que baja por el callejón Guaymate y por la propia calle Héctor P. Quesada es tan fuerte que te levanta lo que sea. Yo no creo que el asfalto haya sido malo, quizás sea de mala calidad, es posible. Pero eso no depende del orden local, depende del externo. Sí, bueno, en buscando soluciones, el impacto que te producen las aguas al no tener el alcantarillado, que es una obra que debería unificarnos a todos los romanenses. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una ventaja como ciudad, que la ciudad es inclinada de norte a sur, de norte a sur, el agua baja, no es menos cierto que 2 o 3 horas de inundaciones, sobre todo más en la parte baja, produce un efecto, te daña todo. Entonces, la Romana, como una de las provincias que más aporta al fisco nacional, deberíamos estar pensando y unificándonos todos para exigir que el gobierno central, no importa quién sea, no importa el color, lo importante es que la obra quede para beneficio de todas las personas y terminemos finalmente con las aguas. Si hubiésemos tenido un alcantarillado, no hay levantamiento de asfalto, pero pagamos el precio y las consecuencias de exponernos a coyunturas. Entonces, el desfile de ocurrencias también nos puede generar un capítulo como ese, que hay gente que busca la forma de sacarle provecho político coyuntural, pero es una afectación a la ciudad, y cuando se afecta a la ciudad, afecta a los transeúntes, a las personas, a quienes caminan a pie, a quienes andan en un motor, en una pasola, en un carro. O sea, que el problema es mayor que pensar en función de buscar un culpable. Yo pienso que no tenemos que buscar culpables. Los culpables somos todos nosotros, que no nos hemos empantalonado para exigirle a un gobierno, a cualquiera, que hay que resolver el problema del alcantarillado a una ciudad que paga mucho y recibe poco. Orsín, que nos quedan 2 preguntas ya. Doctor, no nos podemos ir sin hablar de ideas constitucionales y de Contrapunto 7 y el diplomado de Derecho Constitucional Dominicano que usted ha estado trayendo a nuestra ciudad. Háblenos de eso y qué tenemos para los próximos días. No, déjame hacer una sugerencia, no trayendo. O
sino aportando, porque Aportando. si yo trajera de otro sitio, de aquí de la Romana, Exacto. ese diplomado es de aquí, Made in la Romana. Bueno, hace un tiempo yo he estado trabajando el tema del derecho constitucional, fui profesor de esa materia, tuve la oportunidad de hacer una maestría en alta dirección pública. Soy un apasionado del comportamiento del Estado, de la operatividad del Estado, de ese contrato fundamental que es la Constitución, la ley sustantiva, y entonces decidimos constituir ideas constitucionales, IDECON 3x7. El 3x7 no es 21, es un conjunto de factores que se convierten en capítulos. Entonces, hemos estado trabajando con esta parte y ahora iniciamos este diplomado que empezamos el 28, sábado 28 de febrero. Ahora el 28 de marzo culmina vamos al quinto módulo y el 18 de abril vamos a terminar con una conferencia que pronunciará la magistrada Bers del Tribunal Constitucional. O sea, IDECON 3x7 sí vino para constituirse en una herramienta clave para socializar, para motivar. No solo es para abogados, en esta parte es para abogados y estudiantes, pero estamos haciendo el diseño para que cada persona conozca sus derechos en un país como el nuestro, que le negamos a la gente el tema de los derechos. Por ejemplo, un ciudadano, un policía interviene y la gente dice, pero explíqueme, pero la Constitución dice, no me hable de Constitución, yo no sé, yo soy un policía, o sea, yo soy más fuerte que tú, más grande que tú, y buscamos que respetemos la autoridad, pero que al mismo tiempo se respeten los derechos de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el año 2010, en el pacto, incluimos para que en las escuelas y colegios se impartiera derecho constitucional, se impartieran derechos fundamentales, las garantías, la convivencia pacífica. Todavía estamos luchando para que se cante el himno nacional completo. Le hemos negado eso a toda una generación. Por ejemplo, Roberto Fulcar, una de las cosas positivas que tuvo fue que en las escuelas se cantaba el himno nacional completo. Eso es verdad. En mis años de estudio, el himno nacional lo interpretábamos en poesía coreana. Eso es bonito para evitar que nuestros muchachos caigan en el mundo líquido planteado por Zygmunt Bauman. Tenemos que darle un contenido para promoverlo, para que su cerebro esté conectado con los valores, con los principios. Entonces, esa falla que hemos tenido, yo sé que IDECON no va a lograr hacerlo todo, pero sí estamos levantando una bandera en la Romana. Empezamos por la Romana. Sembramos un árbol aquí, pero vamos a Higüey, iremos al Ceibo, estamos haciendo contacto para ir a Santiago. Va a haber una presentación este año en la capital y pienso que el próximo año estaremos en los Estados Unidos llevando el mensaje de que lo más importante en un país es que las personas estemos empoderados, conozcamos nuestros derechos. Aquí, por ejemplo, existe el derecho a hacer silencio, pero para el 99% de la gente, cuando le dicen, ¿qué pasa con el que calla? Todos decimos que otorga, y eso es mentira, porque el que calla no dice nada o dice algo, ¿no? Entonces, por eso IDECON 3x7, inclusive tú puedes buscarlo en Google. ¿Y usted lo tiene por escrito? Sí. No es un libro, es toda ahora mismo un conjunto que estamos en el diplomado ahora, pero en noviembre vamos a hacer la publicación del libro sobre derecho constitucional y parlamentario 3x7, que es lo que estamos trabajando. Si tú vas, por ejemplo, a Google y pones idecon.org, inclusive estamos incorporando un asistente virtual, el cual te puede responder hasta 3 preguntas sobre la Constitución y el derecho constitucional. Es el primer chatbot utilizado en República Dominicana. O sea, está actualizado. Estamos actualizados, sí, estamos actualizados. Y mire, y quiero también aprovecharlo. Hoy un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a propósito de China, dice, mientras los Estados Unidos estaban preparando abogados y jueces, nosotros nos dedicamos a preparar sobre
tecnología e ingeniería. Tremendo. Eso me llamó la atención. Doctor, usted dijo algo ahorita que me llamó la atención porque me recordó una fémina que en una ocasión conversaba conmigo y yo, bueno, estaba como medio preocupado por algunas situaciones que estaban pasando y ella me dijo, para que tú aprendas a interpretar mi palabra, primero interpreta mi silencio. Aprende a interpretar mi silencio. El silencio. Y yo me alejé, doctor. Una interpretación del silencio. Yo me alejé y con el tiempo ella me dijo, no era que te alejara, pero yo lo que entendí era eso. Era que interpretar el silencio. El silencio, sí. Doctor, bueno, siempre se ha dicho que el silencio es más elocuente que la palabra. Sí. Ahí parece que es una verdad. Sí. Ahora, el silencio siempre será una manifestación a veces de expectativa, a veces de decirle no debo hablar en estos momentos, como esas películas norteamericanas. Tiene derecho a permanecer silencio. Correcto. Todo lo que diga puede ser en su en su contra. contra. Estás escuchando Horizonte 104.3, la ruta de la fe.